anunciamos que al final de este hermoso encuentro vamos a estar sorteando un libro, que para participar del sorteo deberíamos ir diciendo los nombres. Se puede hacer, si quieren, habilitar la cámara un momentito y los vamos anotando. Si no, se puede enviar por el chat. El chat tienen el icono a un costado, pasan su nombre y ya se van sumando, se van inscribiendo y participan de este sorteo de cuarentena. Buenas, Silvio. Carlos también. Han enviado varios mensajes por Facebook, mensajes a compañeros y compañeras de la universidad. Así que buenísimo, ya está en línea Juan Francisco. Así que si les parece, vamos arrancando. Bueno, iniciamos este proyecto como centro de estudiantes en participación con Juan Francisco, que es el nuevo director de la carrera, con docentes que acompañan, en el marco de la pandemia, de la virtualidad, pero también en el contexto de recuperar nuestra universidad, en este contexto de todas esas luchas que estuvimos dando durante tanto tiempo, que hoy se vuelven una realidad efectiva, que hoy vemos docentes repatriados y repatriadas, nos encontramos con un cambio de rectorado, nos encontramos con que la Universidad de Madres vuelve a encauzarse, vuelve a encontrar su brújula. Así que así es que iniciamos este año, este 2020 tan particular, que además nos vimos en medio de esta pandemia que nos aleja, que en donde es necesaria la distancia social, pero nos preguntamos como seres sociales que somos, cómo hacer para encontrarnos en la distancia. Así que también para darle la bienvenida a ingresantes que eligieron esta hermosa universidad, este proyecto, y que por estas particularidades nos encontramos cada uno en su casa. Bueno, cómo nos vemos las caras, cómo nos abrazamos desde lejos, decidimos hacer este encuentro, este cine de debate, y nos preguntamos qué nos convoca y qué va a ser si no es la revolución y la revolución nuestra americana. Así que en ese marco, hace 15 días tuvimos la primera charla, el primer debate, que fue a partir de la película Revolución, en el marco de nuestro 25 de mayo, película argentina que retrata retrata un poco de nuestra historia. Tuvimos también la participación y exposición de Juan Francisco, nuestro repatriado director de carrera, y ahora seguimos con nuestra hermosa ICI, porque en la carrera de historia nos encontramos con que además, al elegir esta universidad, no solo estudiamos la historia contrahegemónica, sino que además la que queda marginalizada aún de nuestros intentos de proyecto nacional y popular, que busca reivindicar lo marginalizado. Bueno, muchas veces quedan por fuera un montón de otros debates también, porque es muy difícil dar la pelea a la academia, la pelea a lo hegemónico, y bueno, nos encontramos con un amante de la historia haitiana, que además ha incurrido en toda, se ha metido a indagar lo que es esa historia tan sesgada, tan silenciada muchas veces. Así que bueno, en el día de hoy nos convoca la película Queimada, así que damos paso a Juan Francisco. Si
El mecanismo que hemos encontrado es silenciar los micrófonos, apagar las cámaras, quedará habilitada la de Juan Francisco y al finalizar estaremos haciendo el sorteo, haremos una ronda de preguntas, un intercambio y además elegimos encontrarnos en esta cuarentena, generar un espacio de distensión, tomarnos unos mates a distancia, una cervecita, ¿por qué no? Quien quiera, brindar un poco en nuestro bar virtual. Así que, buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Hola Wanda, hola compañeros y compañeras, ¿cómo les va? ¿Se ¿Se me escucha escucha? perfecto? Perfecto. Recuerden que también se puede seguir por YouTube, por el canal de Estudiando en Madres. Así que, adelante, compañero. Bueno, muchas gracias Wanda por la presentación, muchas gracias al Centro de Estudiantes por esta actividad. Bueno, la idea, como vos decías, es que nos encontremos, fue una iniciativa de ustedes para encontrarnos en este contexto de pandemia y generar un poco, bueno, diálogos, encuentros. Eh, los que, bueno, les agradezco mucho obviamente la invitación y haber organizado esto desde el centro. Le agradezco mucho a todos y a todas por su presencia. Eh, bueno, celebro las palabras y celebro, por supuesto, esta nueva gestión de la universidad con el compañero Rodrigo Codino y esta nueva universidad que vuelve a ser de las madres. Y que volvemos y estamos volviendo, muchos de los que fuimos expulsados durante la gestión anterior. Así que bueno, muy contento con eso. Perdón, el encuentro anterior estuvimos charlando, como decía Wanda, y muchos de los que están acá y muchas de los que están acá estuvieron en ese encuentro. Estuvimos charlando sobre la película Revolución, sobre el cruce de los Andes, y bueno, surgió también hablar de la revolución de Haití y de la película Queimada. Que bueno, supongo que la mayoría de los que se habrán sumado al encuentro la habrán visto, y para quienes no la hayan visto, podemos decir algunas palabras para resumirla. Mi idea es hablar un poco al principio de lo que fue la revolución de Haití, sin excederme demasiado, y después pasar un poco a la película. Eh, Algo que hay que señalar de entrada es que la película no es un reflejo de la revolución haitiana, pero sí está de alguna manera basada un poco en ese proceso y en procesos de independencia de América Latina y también de la descolonización de África y Asia. Es una película que se realizó a fines de la década del 60 por Pontecorvo, que es un cineasta que tiene toda una trayectoria política de izquierda y que cinematográfica, y que tal vez la película más famosa es La Batalla de Argel, sobre la Revolución de Argelia, y si alguno no la vio esa película, por ejemplo, se la recomiendo mucho. Bueno, yo les decía, la película no es un fiel reflejo de la revolución, no es como la película anterior que habíamos comentado, que sí es un reflejo o intenta ser un reflejo histórico del proceso de independencia y particularmente del cruce de los Andes, de San Martín. Así que obviamente está, como le decía, no está reconstruyendo una historia, sino que en todo caso está tomando algunos elementos de ese proceso y de otros procesos. Eso es algo que la idea es ir comentando. Bueno, un poco lo que señalaba Wanda al principio, la revolución de Haití, y yo también lo comentaba en el encuentro anterior, es un proceso de gigantesca relevancia en la historia de América Latina y en la historia mundial, y sin embargo ha sido muy olvidado, ¿no? Ha sido muy olvidado sistemáticamente, obviamente por motivos que no hace falta ser muy ducho, muy piola para darse cuenta. Es que nuestra academia hegemónica sigue siendo muy eurocéntrica y sutilmente racista, ¿no? Es importante, y creo que es buena esta película para este contexto de concientización sobre el tema del racismo a partir de los sucesos que todos conocen y todas conocen de lo que está pasando en Estados Unidos, pero hay que recordar que el racismo no es un fenómeno meramente norteamericano, sino que atañe a toda la región y es un problema global.
Eso me parece que es muy importante, y el fenómeno del racismo está en la película, está en la Revolución de Haití y está en nuestro presente y en nuestra historia, ¿no? Entonces yo decía, la revolución haitiana realmente es una revolución que fue una enorme revolución en su momento, que tuvo un gigantesco impacto y que sin embargo ha sido muy olvidada, ¿no? Recordemos cuando fue el 2010, cuando se hicieron las celebraciones del Bicentenario, no se celebró mucho, no se tuvo mucho en cuenta ese proceso. En el 2004, cuando se cumplió el bicentenario de la independencia de Haití, se celebró en algunos lugares, además de Haití, se celebró en Venezuela, en la Venezuela de Hugo Chávez, en Cuba, pero no fue un proceso recordado globalmente o regionalmente, ¿no? Y hay un olvido que, bueno, en los últimos tiempos, por suerte, ha sido discutido, ha sido retomado, hay cada vez más interés, y por suerte, bueno, es un tema que está recobrando interés, pero sigue siendo, al lado de otros procesos revolucionarios, un proceso muy olvidado. La revolución haitiana tiene varias particularidades. Yo no voy a hacer toda una historia en detalle porque no nos da el tiempo y porque merecería un encuentro solo para eso, o más de uno. Pero la revolución haitiana fue un proceso muy importante por varios motivos. El primero uno de los motivos es por dónde ocurrió, ¿no? Quiero decir, hoy en día Haití generalmente es vista como el país más pobre de Occidente o el país más pobre de América Latina, y los haitianos lo que suelen decir frente a eso es que en realidad es el país más empobrecido de América Latina o de Occidente, y que obviamente critican mucho que se lo presente de esa manera, porque presentar a un país de esa forma ya es catalogarlo de manera muy negativa, y obviamente hay un racismo bastante explícito en esa definición. Ahora, Haití era una colonia de Francia desde el siglo XVII, y en el siglo XVIII era una colonia muy rica, productora de azúcar, y era la primera productora de azúcar del mundo. Que eso es un poco lo que está también reflejado en la película. O sea, la isla Caimada es una isla que es una de las máximas productoras de azúcar del mundo. El azúcar hoy en día es algo que no es muy valioso, y que incluso la mayoría de la gente, mucha gente cada vez más prefiere tomar edulcorante, pero en su momento el azúcar era muy importante y era considerado el oro blanco. Y Haití era una de las primeras, Haití era, era la principal productora de azúcar y de café del mundo, lo cual es mucho decir, y junto a las dos cosas son muy buenas. Entonces, que haya ocurrido ahí la revolución no es una cuestión menor, ¿no? Es una cuestión muy importante. O sea que la primera productora de azúcar del mundo explotó por los aires, y eso es algo muy significativo. La otra cosa que es importante e interesante para tener en cuenta es la relación entre la Revolución Francesa y la Revolución Haitiana. Generalmente la Revolución Francesa es muy conocida y tiene lo que podríamos decir como muy buena prensa, y la Revolución la Revolución Haitiana ha sido, como ya vimos, negada o olvidada. Yo también hablo de un proceso de banalización de la Revolución de Haití, porque muchas veces lo que suele suceder es que se ve a ese proceso como una suerte de reflejo o como un coletazo de lo que sucedió en Francia, ¿no? Entonces se la ve como una suerte de revolución francesa en el Caribe, y de esa manera se le niega su originalidad, su particularidad y su radicalidad, ¿no? Entonces es importante, es interesante también la revolución haitiana, como le decía, por un lugar por donde ocurrió, que fue un lugar clave. El Caribe, yo siempre señalo lo mismo, si yo les pido a ustedes que ahora cierren los ojos, cosa que no es que lo tienen que hacer, es retórico, y piensan en el Caribe y me dicen qué piensan, probablemente ustedes piensen playas tropicales, tragos, fiesta, tal vez piensen pobreza, pero no piensan en el Caribe como un lugar importante, probablemente. A menos que ya me hayan escuchado insistir mucho con esto, o hayan leído otros colegas que también insisten mucho en esto. Bueno, el Caribe fue un lugar absolutamente clave en la historia moderna, porque fue el primer lugar de conquista de los imperios, porque los imperios disputaron esa región constantemente, y porque fue un lugar de mucha riqueza, como les venía diciendo, ¿no? Entonces, el Caribe ha sido un lugar de enorme relevancia, uno de los focos centrales del tráfico esclavista,
y que la revolución haya ocurrido ahí es algo muy, muy relevante y no es un espacio periférico como muchas veces lo podemos pensar. También les decía, es importante esta relación con la Revolución Francesa porque es como una suerte de lado B de la Revolución Francesa, ¿no? Vemos el lado oculto, negado, olvidado de la Revolución Francesa y vemos ese proceso en una abierta tensión. Entonces, estudiar la Revolución Francesa sin estudiar la Revolución Haitiana es un problema muy grande. La otra cosa, y el hecho fundamental por qué la revolución de Haití es tan importante, es porque fue la primera y única revolución de esclavizados que triunfó en la historia de la humanidad. O sea, en términos de gran revolución, ¿no? Y eso lo hace absolutamente única, particular y especial. La otra cosa es que cuando nosotros la comparamos con los procesos de lo que se conoce como las revoluciones del mundo atlántico, ¿no? Que son los procesos que se dan particularmente en América y en Europa desde fines del siglo XVIII a comienzos del siglo XIX, la revolución haitiana fue la única que fue protagonizada por los sectores populares, verdaderamente protagonizada y liderada por los sectores populares, que destruyó absolutamente el orden social preexistente y que además tiene la particularidad de haber promovido una genuina universalización de los derechos del hombre. En las otras revoluciones lo que podemos ver son procesos que están liderados por élites o que tienen escaso protagonismo, participación popular, o que ese protagonismo popular queda trunco, y que en general no pretenden una genuina universalización de los derechos del hombre. Entonces, en ese sentido, la revolución haitiana tiene una particularidad muy grande y debería ser recuperada. Yo siempre digo lo mismo, si nosotros estudiáramos la historia, por ejemplo, los estudiantes de Derecho, yo no sé si hay compañeros que estudian Derecho en la sala, pero si uno en Derecho estudiara, en Derecho, ¿cómo se estudia? La emergencia de los derechos del hombre, se recupera la tradición británica, se recupera la Revolución de Estados Unidos, se recupera la Revolución Francesa, ¿no? Y obviamente uno está acostumbrado ahí a pensar un proceso de progresiva emancipación que está vinculada con Europa, con blancos, europeos descendientes, con intelectuales, figuras individuales, con varones. Y entonces yo siempre digo, ¿qué diferente sería la historia si ponemos en el centro de esa narrativa a la revolución haitiana, ¿no? Te trastoca absolutamente todo. Y no solamente la revolución haitiana, sino toda una serie de procesos de rebelión, resistencia y de lucha de sectores populares y de sectores afrodescendientes, comunidades originarias y otras mayorías, no minorías, mayorías generalmente olvidadas, ¿no? Entonces, ese es otro factor, el factor fundamental. Y por último, o bueno, no por último, otro factor absolutamente clave es que fue la primera independencia de América Latina, ¿no? La revolución haitiana fue la primera independencia de América Latina, el 1 de enero de 1804, y como ya decía antes, tradicionalmente olvidado, que es la primera independencia, una independencia profundamente anticolonial y muy, muy radical, que implicó una revolución política y una profunda revolución social, y que además, y esto tal vez es otro factor, tuvo una vocación universalista de difundir la revolución, ¿no? Yo siempre comparo la revolución de Haití con la revolución cubana, y una de las similitudes es el bloqueo, el intento de acallar, ¿no? Que fue lo que ocurrió con Haití en su momento. Hubo un intento muy considerable de bloquearla económicamente, culturalmente, de hacerla olvidar, ¿no? Una de las cosas que tal vez hay como un lazo entre esta historia que estoy contando y la película, es un momento, no sé si la vieron, vamos a suponer que la vieron todos, donde William Walker, justamente cuando tienen el personaje de Marlon Brando, cuando tienen que ver qué hacen con José Dolores, él plantea, ¿no?, que muerto es un mártir y que hay un peligro de que se convierta en un fantasma que recorra toda la región. Bueno, la revolución haitiana fue un fantasma que recorrió la región, que generó un montón de rebeliones, conspiraciones, conjuras y lo que a ustedes se les ocurra, que intentaron emularlas y generó pánico entre las élites blancas, ¿no? Yo siempre comento, hay un libro muy bueno de Gabriel Di Meglio, que se llama 1816, El dilema de la independencia,
donde él narra el año 1816 en el Río de la Plata, bueno, en lo que era el Virreinato Río de la Plata, y donde él pone sobre la mesa una fuente muy interesante, que es un artículo en una gaceta, en la cual se discute el proyecto monárquico de Belgrano, ese proyecto de una monarquía incaica, ¿no? Y entonces ahí alguien en esa gaceta dice, esto es un delirio, porque hacer una monarquía incaica lo que va a hacer es generar una rebelión como la de Tupac Amaru, y también va a generar una rebelión como la de Santo Domingo, o sea, como Haití. Y es impresionante, porque estamos en 1816, esta gaceta es en Buenos Aires, ya pasó bastante tiempo, y sin embargo, Santo Domingo o Haití sigue generando muchísimo pánico, ¿no? Pero ese fantasma fue un ejemplo, la revolución fue un ejemplo a seguir, y fue además una vocación de expandir la revolución, ¿no? Una vocación que se dio de múltiples maneras, apoyando procesos independentistas, publicando textos, generando un lugar donde las comunidades afro podían ser liberadas, cazando barcos esclavistas en el Caribe. O sea, hubo toda una vocación de expandir la revolución de diversas maneras, que es un tema que yo he trabajado bastante, y tal vez uno de los sucesos más conocidos y tal vez más interesantes es la recepción de Simón Bolívar y más de cientos y cientos de exiliados de Venezuela y Colombia, Venezuela y Nueva Granada en ese momento, en Haití, que recibieron el apoyo de Alexandre Pétion, y Alexandre Pétion los apoyó a cambio de que promovieran la abolición de la esclavitud, ¿no? Y esto es, Alexandre Pétion era el presidente en ese momento del sur de Haití, y digo, más allá de entrar en el detalle, lo interesante acá es esta vocación de expandir esas ideas igualitaristas y libertarias. Y creo que eso es una similitud con la Revolución Cubana, ¿no? Esa vocación de universalidad, de expansión, de promover la revolución, del internacionalismo. Haití puede ser vista, sin duda, como el nacimiento no solamente de una lucha anticolonial americana, sino también como una de las cunas del panafricanismo, que es un movimiento de unidad de las comunidades afro y de emancipación de las comunidades afro, ¿no? Y Haití fue claramente el lugar donde de alguna manera empieza a emerger ese discurso y esa política, sobre todo en la obra de un autor que yo estoy trabajando, que se llama Jean-Louis Bastei, que es muy importante. Entonces, la Revolución Haitiana fue un proceso de enorme relevancia, muy olvidado. Yo, cuando hablo del tema del olvido, siempre me refiero a un autor llamado Michel Rolf-Trouillot, que Michel Rolf-Trouillot fue un intelectual haitiano que estuvo exiliado mucho tiempo en Estados Unidos y que fue profesor en Estados Unidos, que escribió un libro que se llama Silenciando el pasado. En ese libro, él lo que analiza es justamente el silenciamiento de la Revolución Haitiana. Y lo que él dice en ese libro es que la Revolución Haitiana fue silenciada y fue incluso negada en el momento que ocurrió. Fue una revolución, él plantea, impensable. ¿Impensable para quién? Para las élites blancas de esa época, ¿no? Los que escribían, no para los propios revolucionarios, por supuesto, pero era impensable para la mayoría, no para todos, para la mayoría de esos blancos que eran testigos de esa revolución, porque no veían a esos esclavizados africanos y afrodescendientes como genuinos seres humanos, ¿no? Y entonces, al no ser seres humanos plenos, no podían hacer una revolución. Lo que podían era romper todo, destruir el orden, pero no hacer una revolución, porque una revolución es un proceso político, genuinamente político, un cambio racional con una dirección racional. Entonces la revolución no podía, para estos blancos, esos revolucionarios no eran verdaderos revolucionarios, sino que eran meros destructores del orden, anarquistas. Y por eso es muy interesante, en la época podemos ver muchas fuentes donde la revolución aparece vista como un hecatombe, como una masacre de blancos, como una guerra de razas, pero no plenamente como un proceso revolucionario, ¿no? Lo más trágico es que, bueno, además de esa impensabilidad de la revolución, después lo que sucede es que hay una negación, un bloqueo, y tanto ese bloqueo como esa impensabilidad, de alguna manera, van a ir continuando con el tiempo a través de diferentes perspectivas académicas que van a reproducir un poco esto que les comentaba. También esta cuestión de la impensabilidad
no es algo que se aplica solamente al caso de la Revolución de Haití, por supuesto. Yo siempre que hablo de esto comento el 17 de octubre en nuestro país. Para muchos sectores también fue algo impensable, ¿no? Quiero decir, cuando se movilizan esos sectores populares para liberar a Perón, muchos lo vieron como un aluvión zoológico, como un lumpen proletariado que era movido por la policía y por el ejército, y muchos sectores ilustrados y progresistas de la época, no solamente la derecha, tuvieron gigantescas dificultades para pensar esto. Obviamente que eso no queda ahí, quiero decir, todavía es hoy que escuchamos, leemos analistas que hablan de populismo o de gente que va por el chori y por la coca, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahora, después de esta larguísima introducción, lo que voy a hacer es explicar brevemente cómo fue el proceso de la Revolución de Haití, muy brevemente y de manera casi una caricatura, para después pasar a hablar un poco de la película. Les pido disculpas si estoy dando muchas vueltas, pero bueno, es lo que hay. Entonces yo decía, Haití era una colonia de Francia, en ese momento se llamaba Saint-Domingue, y había 500.000 esclavizados, había una minoría blanca, y había también un grupo de lo que en ese momento se llamaban mulatos, y ese proceso estalla en 1789 con la revolución en Francia, y básicamente para no entrar en detalle, lo que sucede es que en 1789 se hace la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano no implica una genuina universalización de los derechos del hombre, porque se da derechos solamente a los hombres, y hombres, para los que hegemonizaban ese proceso, era una minoría. Hombre era una persona blanca, propietaria, ilustrada, europea o europea descendiente. Entonces las mayorías, los trabajadores, los pobres, las mujeres, por supuesto, y los esclavizados y no blancos quedaban afuera. Y obviamente los 500.000 esclavizados de Haití quedaban afuera, y también los esclavizados de Guadalupe, de Martinica, de la isla de Reunión, quedaban afuera, ¿no? Ahora, eso dentro del propio proceso de la Revolución Francesa va a ir dándose un ensanchamiento, que es decir, la propia Revolución Francesa, cosa que no me voy a meter mucho ahora, va a ir generando un proceso de disputa por esos derechos del hombre y disputa por la participación política. Y, por ejemplo, los sectores más populares y trabajadores van a ir logrando más derechos, pero las mujeres no, por ejemplo, ¿no? Y hubo mujeres como Olympe de Gouges que en su momento plantearon que tenía que haber derechos para las mujeres e hizo una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, pero no solamente no le dieron bola, sino que la decapitaron. En el caso particularmente de la isla, que es la que nos convoca, lo que hubo fue en 1791 una masiva revolución de miles y miles de esclavizados y esclavizadas, que básicamente, aunque es un poco bastante complejo esto, pero básicamente lo que decían es, ustedes hablan de derechos del hombre y nosotros somos hombres, somos iguales a ustedes, queremos derechos, ¿no? Queremos la libertad y la igualdad. No inmediatamente, pero con el tiempo, quien va a ser el líder de este proceso, al poco tiempo, va a ser Toussaint Louverture. En la película hay una explícita alusión que hace William Walker a la figura de Toussaint Louverture y a la Revolución de Haití. Ahí hay una explícita referencia. Y ese proceso, bueno, implica una muy gigantesca revolución que llega a un momento donde Francia en 1793 declara abolida la esclavitud, ¿no? En un proceso de dos tiempos, 1793-1794, y lo hace fundamentalmente por motivos desde el punto de vista más bien pragmáticos, aunque no solamente pragmáticos, pero más bien pragmáticos, debido a que la revolución de los esclavizados y la intervención de potencias en la isla, particularmente de Inglaterra y de España, estaban poniendo en riesgo la continuidad del colonialismo. Entonces, desde mi punto de vista, para mantener el colonialismo, para mantener la isla en sí misma, se termina aboliendo la esclavitud. Eso es algo que uno podría llegar a analogar con lo que sucede en la película. La película se declara abolida la esclavitud por motivos pragmáticos, no tanto para mantener el colonialismo, sino fundamentalmente para, de alguna manera, mantener el trabajo de los sectores populares y los sectores esclavizados de otra forma. Sobre ese tema después vamos a volver, pero quiero decir, ahí lo que estamos viendo en la película
es una presentación de la abolición de la esclavitud en una clave claramente pragmática y desde una lógica más bien economicista, edulcorada y presentada como algo positivo y civilizatorio, ¿no? Entonces, en 1794 se termina aboliendo la esclavitud y a partir de ese momento se da un proceso muy complejo de alianza entre Francia y los sectores esclavizados liderados por Toussaint Louverture, que dura hasta 1802, cuando Napoleón Bonaparte decide que, bueno, ese experimento que estaba ocurriendo en el Caribe ya no se podía permitir que viviera, y decide mandar una expedición de casi 50.000 soldados para terminar con esa revolución. Básicamente lo que había pasado de 1794 a 1802 son 2 millones de cosas, pero no tenemos tiempo. Pero lo más importante para esto es que lo que ahí iba pasando es que en esa alianza inestable entre Francia y los esclavizados rebeldes, quien iba ganando cada vez más peso eran los esclavizados rebeldes y la figura de Toussaint Louverture. Esto también puede más o menos analogarse a la película, en el sentido de que al principio los sectores criollos liderados por Teddy Sánchez y los sectores esclavizados de José Dolores trabajan en conjunto hasta que vuelve a estallar la rebelión de José Dolores y la rebelión de los esclavizados, ¿no? O sea, como que se termina rompiendo esa alianza inestable. Pero bueno, eso en todo caso ahora después lo retomo. Entonces, en 1802 Napoleón manda una expedición liderada por su cuñado Víctor Emmanuel Leclerc. Esa expedición logra, bueno, esa expedición desata de vuelta una gran revolución en contra de esa expedición y, sin embargo, al tiempo logra capturar, logra traicionar a Toussaint Louverture y lo destierran. Toussaint Louverture tiene una frase famosa que es que cuando lo destierran, él dice: al derrocarme y desterrarme, han cortado el tronco del árbol de la libertad, pero el árbol de la libertad tiene raíces muy profundas y volverán a renacer. Esto del tronco del árbol de la libertad no es un divague de Toussaint Louverture, sino que en esa época, para simbolizar la libertad, se plantaban árboles, ¿no? Era como un símbolo que eran tomados como el símbolo de la libertad. Entonces, efectivamente, cuando él es derrocado y desterrado en 1802, lo que sucede es una gigantesca guerra popular y prolongada en términos maoístas, que deriva finalmente con la derrota de los franceses en noviembre, en una batalla muy importante, que es la batalla de Vertiers, y el 1 de enero de 1804 triunfan los esclavizados rebeldes, encabezados ahora por quien es el libertador de Haití, y sigue siendo una figura muy popular y muy importante en Haití, que es Jean-Jacques Dessalines. Ahí hay algo muy interesante que a mí siempre me pareció muy atractivo de esta historia, que es el renombramiento de la isla. Los revolucionarios, una vez que triunfan, le cambian el nombre a la isla y ponen como nombre Haití, que era el nombre originario y no el nombre colonial, ¿no? Y Jean-Jacques Dessalines tiene una frase también muy fuerte que él dice: he vengado América. Entonces, así triunfa la revolución, y lo que vemos, así muy brevemente, es este lado oculto de la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa que habla de libertad, que habla de igualdad, que habla de derechos del hombre, pero que a la misma vez mantiene esclavos, mantiene el racismo, y que incluso una vez que declara abolida la esclavitud, la quiere volver a reimponer en 1802 con Napoleón Bonaparte, ¿no? Hay una parte de la historia que es trágica, y esto me parece que también es muy analogable a la película, que es lo que sucede, lo que termina sucediendo posteriormente. La revolución implica un éxito gigantesco en términos político-militares, y posteriormente hay unas crisis políticas internas en Haití, pero lo que me interesa señalar acá es el momento de 1825. Francia había intentado reconquistar la isla de diferentes maneras, y en 1825 lo que termina haciendo es reconociéndole la independencia a la isla a cambio del pago de una suma millonaria de 150 millones de francos como indemnización, ¿no? Y no es que
le sugieren esto, no es que se lo plantean amablemente, sino que mandan una misión diplomática y militar que impone este reconocimiento de la independencia y que básicamente, si no se la quiere aceptar, lo que está es la posibilidad de la guerra, ¿no? Entonces, se lo hace bajo amenaza. Ese reconocimiento de la independencia rápidamente deriva en lo que hoy llamaríamos un default, la imposibilidad de pagar esa indemnización, y Francia lo que dice es, bueno, no pueden pagar, acá tienen un empréstito, ¿no? Acá tienen un empréstito y acá tienen ahí comienza lo que se conoce como la doble deuda externa. También otra cosa interesante es la imposición de un cuasi monopolio comercial entre Francia y Haití, y básicamente lo que vemos acá es que la revolución haitiana triunfó en términos político-militares, pero en gran medida gracias a élites que fueron surgiendo posteriormente, o más bien, si se quiere, núcleos dentro de la élite, va a terminar siendo neocolonizada en términos económicos. Incluso con el tiempo, sobre todo posteriormente, va a darse un proceso de neocolonialismo cultural bastante intenso y un enfrancesamiento de las élites bastante grande, sobre todo de núcleos de la élite, no necesariamente de todas. Entonces, eso sería, en lo más breve que pude, la historia de la revolución. Si alguno después quiere que charlemos de eso más en detalle, lo podemos hacer, pero ahora me interesaría pasar a la película. Y como les decía antes, la película no es una historia de la revolución de Haití, como podrán haber comparado claramente, pero sí de alguna forma está basada o tiene algunos elementos de ese proceso. Obviamente el primero y evidente es el hecho de que suceda en una isla, que sea una isla azucarera, que sea una isla donde hay una esclavitud de plantación masiva. El hecho de que todas las comunidades originarias hayan sido destruidas y haya habido un proceso genocida al comienzo de la conquista. Hay una estructura similar en términos sociales, como vengo diciendo, socioeconómicos. También es importante la figura de los mulatos como una figura intermedia, ¿no? Una figura, Teddy Sánchez, ¿no? Que aparece como una figura que quiere blanquearse, ¿no? Y que no se quiere reconocer como afrodescendiente y quiere formar parte de la élite blanca. Hay después el tema, por supuesto, del neocolonialismo también es un tema que es analogable. Y también, como yo les decía, en realidad este proceso puede, digamos, la película refleja no solamente este proceso, sino también como una metáfora de los procesos más amplios de la independencia de América Latina y de la descolonización también de África, que está, recordemos el año en que se hace la película, a fines del 60, del 69, donde esos procesos son procesos candentes y donde todavía hay luchas por la independencia, pero además hay procesos de neocolonialismo muy fuertes, ¿no? Algo que es interesante es, bueno, obviamente la película tiene un protagonista central, que es Marlon Brando, que es William Walker. La referencia a William Walker hace referencia a un filibustero norteamericano que jugó un rol muy negativo en Centroamérica en la década del 50 del siglo XIX, ¿no? Que terminó como líder se impuso como líder de Nicaragua y reimpuso la esclavitud en Nicaragua y que generó después una gran rebelión en contra de él y uniendo a los países centroamericanos en contra de esta figura de William Walker. Claramente, Marlon Brando, aunque es británico acá, ese nombre, William Walker, claramente está haciendo referencia a este filibustero norteamericano que les comentaba. Claramente lo que vemos en Marlon Brando es una figura que representa al imperialismo británico, esto es muy evidente y es explícito, pero que puede ser visto de manera más amplia, digamos, como los imperialismos en general, que buscan de alguna manera intervenir en los procesos internos, instrumentalizar a sectores internos para beneficiarse en términos políticos y económicos. Y en este caso lo que vemos es una instrumentalización de dos sectores. Por un lado, los sectores esclavizados, liderados por José Dolores, y por otro lado, lo que vemos es la instrumentalización de sectores criollos para independizarse de Portugal,
Una cosa que es interesante, por solo mencionar, es que no había colonias en el Caribe portuguesas, digamos. Queimada, por si no quedó alguna duda, no existe, es una metáfora. Y el Imperio portugués no tenía colonias en el Caribe, aunque sí, por supuesto, tenía colonias en América y en África, desde ya. Y entonces lo que vemos ahí es el rol del imperialismo instrumentalizando a diferentes sectores en pos de sus propios intereses. Y tal vez una de las cosas más discutibles de la película, ¿no?, es que uno podría hacer una lectura donde la rebelión de los esclavizados surge a partir de esta instrumentalización que hace William Walker. O sea, es como que, de alguna manera, hasta que William Walker no aviva una llama o no promueve esa rebelión no cuaja del todo. De hecho, en la película, William Walker, cuando llega, se quiere contactar con un líder anterior, que era Santiago, si mal no recuerdo, que había sido ejecutado, ¿no? O sea, vemos, en la película no lo muestra, pero vemos que hubo un intento de rebelión anterior, o una conspiración anterior hecha por este Santiago, que evidentemente tenía vínculos con William Walker, lo cual de alguna forma nos está mostrando que las rebeliones surgen a partir de actores blancos que promueven esto, ¿no? De hecho, en la película hay como una suerte de idea que es que al principio Walker incentiva la rebelión y es el que aviva e impone ciertas ideas sobre la libertad, y que luego con el tiempo esas ideas se radicalizan y se autonomizan. De hecho, hay un momento donde William Walker lo plantea explícitamente, donde dice Inglaterra da estas ideas, las promueve, y después esta gente actúa por su cuenta, autónomamente, ¿no? Y se va en contra de la propia Inglaterra. Esta tal vez es una de las cuestiones más discutibles de la película, ¿no? Porque de alguna forma los sectores esclavizados y afrodescendientes en este imaginario pierden agencia, digamos, no aparecen como sujetos plenamente autónomos, sobre todo al principio, sino que son instrumentalizados por los blancos, que son los que les dan esta idea de libertad. Ahora, y esto es importante, esto puede ser analogable al proceso de Haití. Quiero decir, en la Revolución de Haití, en la lectura, hay una lectura muy tradicional de la Revolución haitiana que plantea algo parecido. Quiero decir, que no es lo que yo pienso. Ya, yo pienso que la Revolución haitiana fue un proceso organizado por los propios esclavizados en pos de su libertad y su igualdad, pero hay toda una historiografía que incluso en un tiempo fue dominante, que lo que va a decir es algo similar a lo que vemos en la película. Que los esclavizados inicialmente, cuando se rebelaron, fueron instrumentalizados por aquellos sectores conservadores en Haití que eran enemigos de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, básicamente hay una interpretación bastante tradicional que dice que fueron sectores conservadores blancos que promovieron la rebelión en Haití para frenar un poco el avance de la Revolución Francesa. Y que de alguna manera eso se le fue de las manos. O sea que hay una imagen similar, digamos, en lo que muchas narrativas de la Revolución han contado con lo que sucede en la película. Hay una cosa clave que es muy interesante, que yo ya le comentaba, ¿no? En William Walker hay una escena que seguro todos vieron, donde, o sea, seguramente les llamó particularmente la atención, donde él promueve la abolición de la esclavitud y lo hace comparando a los esclavizados con las esposas y a los obreros con las prostitutas, ¿no? Entonces intenta convencer con toda esa interpretación que es mejor y es más eficiente y es más barato tener tener obreros a tener esclavizados, ¿no? Es interesante porque ahí vemos que algunos se oponen, hay una discusión, y también es muy interesante cómo todo ese discurso más bien de eficiencia económica que existía en el siglo XVIII, y que, por ejemplo, ya lo podemos encontrar en la figura de Adam Smith, que va a plantear que es mejor, digamos, la libertad de los trabajadores a tener esclavos, es más eficiente en términos económicos. Y es interesante porque en la película, bueno, hay algunos que se oponen a esa idea, de los propios criollos, pero también porque se intenta encubrir esas ideas
con la idea de libertad, de civilización, ¿no? La crítica a la civilización aparece muchas veces en la película, esa tensión entre la civilización y la barbarie, me parece que está constantemente en la película, ¿no? Entonces decíamos, bueno, en la primera etapa vemos ese proceso de instrumentalización y esa rebelión que es generada, y vemos cómo en última instancia son los criollos, liderados por Teddy Sánchez, quienes terminan hegemonizando la revolución, y lo que vemos es que la rebelión de José Dolores termina siendo, de alguna manera, aplacada o forzados a rendirse frente a los criollos y son obligados a volver a trabajar, digamos, ¿no? Esto es interesante y puede ser también analogable con el proceso haitiano, porque de alguna manera es un poco lo que ocurre, aunque no tal cual, es diferente, pero es analogable a lo que ocurre en esa etapa que yo le decía de 1794 a 1802, donde de alguna manera, luego de una enorme rebelión, revolución y libertaria, los esclavizados vuelven a trabajar, ahora por un salario, ¿no? Disculpen. Entonces, ahí hay cierta similitud, y es interesante varias cosas. Una es algo que, bueno, la figura de William Walker es una figura clave. Una de las cosas que, una metáfora muy obvia, es el whisky, ¿no? El ron y el whisky, y cómo William Walker, en la medida que le va hablando, le va dando este whisky, es como, de alguna manera, lo va comprando, le va introyectando ideas, le va introyectando un proyecto, ¿no? Y es interesante como cuando William Walker ya tiene su misión cumplida en Queimada, dice que se va a Indochina, ¿no? Y después cuando William Walker, tiempo después, ya como 10 años después, o 10 años después, lo buscan, el tipo estuvo por todos lados, ¿no? Lo que estamos viendo ahí es el imperialismo británico expandiéndose a nivel global y llevando adelante estas mismas acciones. Algo que también es importante, la película está ambientada en el siglo XIX. La Revolución Haitiana en realidad tuvo su momento de eclosión y su proceso más importante a fines del siglo XVIII, pero es importante recordar que en el siglo XIX Inglaterra se convirtió en la campeona de la crítica al tráfico esclavista, ¿no? Y eso es importante porque de alguna manera está reflejada en la película, cómo a partir de ideas de libertad y de abolición de la esclavitud, Inglaterra está sacando una tajada y un provecho muy grande en términos económicos a partir de, sobre todo, el neocolonialismo económico, ¿no? Entonces, en esos 10 años de una parte de la película a la otra, lo que hubo fue esta compañía británica que logra monopolizar el comercio y la producción de azúcar en Queimada, y también en ese momento, digamos, lo que tenemos es la nueva rebelión de José Dolores, donde claramente ahora sí es una revolución que actúa de forma absolutamente autónoma, ¿no? Absolutamente autónoma y con sus propias ideas y su propia agenda, y ya no formando parte de un proceso más amplio. Esto, bueno, a ver, esta idea también de los criollos, lo que decíamos la etapa anterior de los criollos y los esclavizados, también es analogable, más allá de la Revolución de Haití, a los procesos de independencia de América Latina, ¿no? Y cómo hay sectores criollos en ese proceso que terminan hegemonizando ese proceso y terminan haciéndolo de la mano de Inglaterra y terminan creando estados neocoloniales. O sea, claramente ahí podemos ver una referencia, una metáfora de ese proceso. Y bueno, tenemos la última parte de la película, que es muy interesante cuando William Walker vuelve a la isla y que busca comunicarse con José Dolores y logra comunicarse con uno de los que integra, captura a uno de los que integra la rebelión, y el discurso que tiene es un discurso ya muy radicalizado, donde critica absolutamente e impugna absolutamente la idea de civilización que tienen los blancos, y donde dice que José Dolores plantea que ya no hay que cortar cañas, sino que hay que cortar cabezas, ¿no? Esta idea de cortar cabezas y cortar cañas, la verdad que yo no sé, pero es muy interesante, no sé si Pontecorvo sabía esto o nada, pero hay una historia, esto es un pequeño paréntesis, hay una historia muy risueña, o una anécdota muy interesante,
que es que Francisco de Miranda, como se dice, el precursor de nuestras independencias y el precursor de la idea de unidad de América, tuvo un paso por Haití en 1806, estuvo un mes en Haití y logró el apoyo de Haití para hacer una expedición independentista. En esa estancia en Haití, él hizo todo lo posible por no bajar del barco. Él no le gustaba Haití, no le gustaba la revolución haitiana, le tenía mucho miedo a la revolución haitiana, y estuvo en Haití porque sectores vinculados con él lograban que Haití apoyara la independencia. Ahora, lo interesante es que cuando hay un momento donde él baja, una vez baja del barco y se vincula con un general haitiano, tiene una entrevista, un encuentro con un general haitiano de la revolución, y este general haitiano le pregunta: che, Miranda, ¿cómo pensás hacer la revolución? Y Francisco de Miranda contesta: bueno, básicamente lo que voy a hacer es una convocatoria a un cabildo abierto, ¿no? Y con el apoyo de los criollos y con el apoyo de Inglaterra vamos a lograr la independencia. Y el haitiano le contesta: así no se hacen las revoluciones se hacen cortando cabezas y prendiendo fuego todo, ¿no? Entonces, cuando este compañero militante que participa de la insurrección de José Dolores plantea cortando cabezas, yo lo leí en esa clave, digamos, ¿no? Y es muy interesante este paso, ¿no? de una conciencia política plena y desarrollada. Y ahí es cuando claramente hay una contraposición absoluta, clarísima, entre los sectores de José Dolores y los sectores criollos, y también los sectores que hasta ese momento habían instrumentalizado la revolución, que eran los ingleses y particularmente la figura de William Walker. Y ahí hay otra cosa que es interesante, que también claramente hace referencia a la historia latinoamericana del siglo XIX y también a la historia latinoamericana de la época en la que se hace la película, que es la lucha antiinsurgente, ¿no? Digamos, básicamente ahí William Walker, cuando está discutiendo con los otros, bueno, cómo luchar contra esta interinsurgencia, básicamente lo que está diciendo es que hay que sacarle el agua al revolucionario para que el revolucionario, en términos maoístas, no sea un pez en el agua, ¿no? Entonces, lo que él dice es, bueno, acá el problema son los campesinos que están dándole apoyo a estas comunidades, perdón, a estos rebeldes, o a este foco guerrillero en términos guevaristas, y entonces hay que, desarmando esas comunidades, quitándolas de ahí, haciendo un éxodo masivo, vamos a lograr esa derrota, ¿no? Y eso es para mí una clara alusión a los procesos de contrainsurgencia que ocurren en la década de 60, que tienen historias previas, obviamente, en América Latina, y también toda la imagen de la artillería sobre las cañas, ¿no? Bueno, hace una referencia a la película en inglés se llama Burn, así que hace una referencia a eso, pero también uno lo podría leer como el napalm en Vietnam, ¿no? Y esa violencia contra insurgentes. Es muy interesante, bueno, para terminar, como todos vieron, José Dolores termina siendo apresado, pero como hay una conciencia clara, y esto es muy interesante, de que si le dan la libertad, eso no es libertad, digamos. La libertad no es algo que se concede, sino que es algo que se toma por las propias manos, y si te conceden la libertad, como se había hecho previamente, en definitiva es una libertad falsa, ¿no? Entonces es mejor la muerte en ese contexto antes que una libertad que es individual. Esto también es muy importante, porque a José Dolores se le ofrece una libertad individual. Es mejor la muerte antes que una libertad individual, y es mejor una libertad concedida como su graciosa majestad que concede eso, antes que luchar por esa libertad, ¿no? Acá hay un montón de ideas que pueden vincularse al pensamiento de Frantz Fanon, ¿no? Y a teorizaciones del movimiento anticolonial y de la negritud del siglo XX, ¿no? Y que todavía ideas que se siguen discutiendo sobre qué significa la lucha por la libertad, ¿no? Por supuesto, también en la película puede haber una referencia a la relación amo y esclavo de Hegel, que es algo que el propio Frantz Fanon también tomó mucho y puso en discusión desde una perspectiva de la cuestión racial, ¿no? Ahí hay elementos muy interesantes. Y ya para terminar, por último, esta idea que me parecía importante,
de esa conciencia de que si no se lo mata, si no se lo, de alguna manera, si se lo mata, sigue siendo, se convierte en un mártir, y se convierte en un mito, y se convierte en un fantasma, ¿no? Y eso es algo interesante porque también tiene mucho que ver con nuestra historia, con la historia de América Latina, con la historia de las luchas populares, que es un poco lo que comentaba en el encuentro anterior, donde en nuestra región la historia está en constante disputa, donde estos procesos no son plenamente nunca olvidados, sino que son retomados, recuperados, y donde se crean mitologías que continúan posteriormente, ¿no? Entonces esa intención de que era mejor liberarlo, que se fuera, antes que matarlo, porque se lo convertía en un mártir, en un ejemplo, en un fantasma, en una leyenda. Y la película termina claramente reflejando eso, digamos, ¿no? Esa, no sé si decir el final de la película, porque tal vez alguno no la vio todavía, lo voy a dejar ahí, pero la película claramente termina reflejando esa idea, ¿no? De la continuidad de la lucha, de un José Dolores que continúa vivo a pesar de su muerte, y que a pesar de que se ha logrado terminar con ese proceso insurreccional, ese proceso insurreccional sigue larvado y que va a continuar en el futuro. Obviamente la película, ya para terminar mi intervención, como decía antes, es una metáfora en parte de la Revolución de Haití, en parte de los procesos de independencia de América Latina, de los procesos de descolonización, y también de las dificultades del neocolonialismo, el neocolonialismo económico y cultural. Para mí, un poco el whisky, como le decía antes, refleja de alguna forma ese neocolonialismo cultural. Recordemos que en la película también hay un momento donde William Walker intenta comunicarse con José Dolores y le manda una cantimplora llena de whisky. Ya quisiera uno que le manden una cantimplora llena de whisky, y él, la respuesta es: yo no tomo más, no bebo más, ¿no? Y eso quiere decir: yo no tomo más de tus ideas, no te necesito más, no tomo más de tus ideas están de alguna manera colonizándome. Entonces me parece que eso es también una metáfora muy, muy interesante. La película, como decíamos, también, bueno, hay enormes cuestiones de la cuestión racial, también es interesante, el rol de la mujer no está muy representado en la película, pero aparece, digamos, generalmente vinculada a la cuestión de la sexualidad, ¿no? A la cuestión de la prostitución, a la idea de la mulata como una mujer hipersexualizada, ¿no? Entonces aparecen representaciones negativas y muy racistas que, bueno, son parte reflejo también de la época, ¿no? Bueno, no sé, creo que hablé mucho, lo vamos a dejar acá y retomamos los temas a partir de las preguntas y comentarios. Muchas gracias. Dale, Juan, un placer, un placer. Tomo esto último que decías, esa escena de Ya no bebo, es maravillosa, trabajar, ¿no? Esa implantación cultural en la que se sostuvo y se sostiene e intenta perdurar el colonialismo, todo eso, toda esa opresión, y el que ya no bebamos más de eso me parece, y lo tengamos claro, me parece importantísimo. Avanzamos con el tema de las preguntas. Para eso vamos a utilizar la metodología, se puede preguntar por chat, o si no, activamos la cámara, luego el micrófono, hacemos la pregunta, tomaremos algunas para ir cerrando. Tenemos de paso, para avanzar en el sorteo, el libro Libertad o Muerte, Historia de la Revolución Haitiana, de aquí quien nos acompaña como expositor en este encuentro hermoso. A su vez, sigan mandando los nombres por el chat para participar del sorteo, que lo estaremos haciendo en breve, después de las preguntas. Y saludar a todos y todas y todes quienes están participando, estamos construyendo esta iniciativa que nace del integrarnos como carreras de historia, pero también como universidad. Estamos participando de distintas carreras, y también personas por fuera de nuestra hermosa Universidad de Madres, que atraviesa un momento histórico, que es el de recuperar
recuperar nuestra esencia revolucionaria y nuestra americana, pero en este contexto tan particular de pandemia, en el que las problemáticas abundan, todavía estamos a la espera de la refrenda de los cargos administrativos de las direcciones de carrera, de cargos administrativos, como también de la Secretaría Académica, del área de legales, lo cual nos imposibilita avanzar en la resolución de las problemáticas que conlleva esta modalidad virtual, la brecha tecnológica que tenemos como sociedad, la falta de acceso, la falta de instrumentos para poder estudiar, para garantizar el acceso, pero también la permanencia de los y las estudiantes en sus recorridos académicos. Luego vamos a tener la presentación de una actividad que nace y que está llevando adelante la Junta, el Departamento de Humanidades, respecto al Día de los y las Periodistas, luego estaremos comentando e invitando a participar del próximo encuentro de este hermoso ciclo de cine-debate de las revoluciones nuestroamericanas. Así que tenemos, si alguien quiere hacer una pregunta, es cuestión de activar la cámara y el micrófono. A su vez tenemos sí una pregunta de Marta, que dice, pregunta si lo sucedido en esta colonia que dicen imaginaria llamada Queimada, aparte de tener similitudes con la revolución de Haití en relación a la esclavitud y la política, sugiere reminiscencia en sucesos afines al abuso de poder de las grandes corporaciones hacia sus trabajadores o a la utilización de mulas para el traslado de drogas o la explotación y el maltrato infantil en regiones fronterizas. No sé, Juan. Contesto que no escucho. ¿Cómo? No escucho. No te escuché lo último. Bien. La pregunta es, lo sucedido en esta colonia que dicen imaginaria llamada Queimada, aparte de tener similitudes con la revolución de Haití en relación a la esclavitud y la política, sugiere reminiscencia en sucesos afines al abuso de poder de las grandes corporaciones hacia sus trabajadores o a la utilización de ellos como mulas para el traslado de drogas o la explotación y maltrato infantil en regiones fronterizas. Bueno, me parece, digamos, claramente hay una crítica a las grandes corporaciones, eso está claro, es evidente, y hay también una idea de que ser obrero en definitiva es ser un esclavo, ¿no? Y eso está casi explícitamente dicho por los sectores rebeldes esclavizados, así que eso es muy explícito. Lo que pasa es que el eje está puesto en el tercer mundo, porque estamos en el marco de las luchas, como decía, nosotros tenemos que recordar que estamos a fines del 60, donde el calor del eje fundamental de las revoluciones pasa por lo que en ese momento se conocía como el tercer mundo, y Pontecorvo tiene una filmografía que antes de esta película tiene la película como les decía, la película de batalla de Argel, donde lo que estamos viendo es una historización o una referencia constante a esos procesos del tercer mundo, ¿no? Entonces, el eje no está puesto en los sectores obreros tradicionales, sino en el sufrimiento de las rebeliones de los sectores populares de lo que en ese momento se llamaba tercer mundo. Pero obviamente hay una crítica muy fuerte a las grandes corporaciones. La cuestión de la droga me parece que no está presente. Por lo menos yo no lo veo presente. Tal vez sí y no lo veo. Tampoco era un tema, digamos, tan acuciante o tan central o construido como un tema central en ese tiempo, digamos, ¿no? En el tiempo de la película. No sé si más o menos contesté. Dale. Tenemos a Sergio, que quiere hacer una pregunta, luego Romy, acá en la historia presente. Sergio.
¿Puedes Sí, hablar? sí, yo apreté el micrófono, ¿me escuchan? Sí, Ah, fenómeno, no sé si me ven Perfecto. también. ¿Me yo te ven? veo. También. Ah, fenómeno, bueno. No, yo quería más que nada comentar más que una ensalada rusa, es una ensalada antillana, Pontecorvo, es una visión muy eurocéntrica, a tal punto que casi al final de la película, el personaje de Marlon Brando, Walker, le enseña inclusive a hacer el nudo de la horca al negro. O sea, los negros son, como decía vos en un principio, no están en grado de hacer una revolución, no son seres humanos, a tal punto que le tiene que enseñar hasta eso. Ese es el mensaje eurocéntrico. Los negros no saben, yo les tengo que enseñar cómo se asalta un banco, les tengo que enseñar cómo se organiza una revolución, cómo sigue y quiénes son los que tienen que educar o curar una vez triunfada la revolución. A mí me tocó ver por primera vez esta película en mi autoexilio del fin de los 90, el principio de los 2000 en Italia, y bueno, me paré con el PC italiano y la gente lo veía como un hecho histórico, no como una metáfora que entendemos claramente nosotros que es una metáfora. No se puede entender como un hecho histórico. Portugal nunca estuvo, como dijiste vos, y, y aparece, o sea, creo que Pontecorvo se cuida de no nombrar a Francia, porque ya había hecho la batalla de Algeri, y la batalla de Algeri sería en italiano, y bueno, no quería meterse nuevamente con los franceses, evidentemente. Y entonces se cuida de eso, porque es una producción franco-italiana la película. Entonces esta mezcla indefinida de tiempo y espacio, porque está en 1840 inclusive la película, y nosotros lo entendemos como una metáfora, pero yo recibí críticas como que diciendo, bueno, vos la estás viendo de una visión latinoamericana, o sea, me criticaron de que yo defendiera tuviera otra visión más auténtica. Ellos tenían la verdad consagrada, que es esa la visión que tienen de los movimientos revolucionarios, por lo menos del siglo XIX. No sé qué, no quiero indagar, no indagué mucho más sobre otras revoluciones más modernas, pero bueno, eso, la visión eurocéntrica de la película, eso no, está clarísimo, nada más que eso. Dale. Luego tenemos también a Romy. Romy, ¿querías hacer un comentario, hacer una consulta? Sí, hola a todos. ¿Cómo están? Dale. Voy a hacer una pregunta que tiene que ver con la película específicamente, eh, que va en línea a lo que dice Sergio, que Sergio te mando un abrazo, me reí mucho y comparto en parte lo que dice. La escena cuando la primera vez que triunfa la rebelión y bueno, y ellos quedan como administradores de la isla, aparece esto de no saben administrar, desconocen sobre el comercio, desconocen sobre el funcionamiento del gobierno, entonces terminan cediendo frente a las presiones coloniales y vuelven otra vez a la plantación, digamos. Como un poco en línea lo que dice Sergio, esto de, bueno, no saben nada, digamos. Como una visión bien paternalista, bien occidental, eh, bien infantil sobre el colonizado, digamos. Después, otra cuestión que no tiene y no tiene que ver con la película, que es, acá un compañero también lo trae, que es el artículo 14 de la Constitución, de la primera Constitución haitiana. Este artículo donde se sentencia que somos todos negros a partir de ahora. Eh, la pregunta es, sobre todo pensando en Gruner, digamos, ¿no? En esta idea de que si vos también ves que, digamos, que este artículo, si cristaliza esta contramodernidad, digamos, de la que él habla, si este hecho es el primer hecho contramoderno, podríamos decir, ya que lleva al límite, o mejor dicho, obliga a Francia a abolir la esclavitud y hace de esa particularidad algo universal, digamos, si coincidís también con esta lectura de Gruner. Eso, gracias. Hola. Hola, hola.
Hola, Juan, Wanda. Bueno, ¿contesto? por favor. Bueno, yo creo que un poco lo que dice Sergio está en la película, pero creo que hay una imagen, digamos, un poco en tensión. No solamente la idea es presentar, quiero decir, hay como una suerte de cosa irónica, me da la impresión, donde William Walker se cree también él que es un genio, que la tiene clarísima, porque al poco después de hacer eso, lo que comenta Sergio, ¿no? De explicarles, mira, yo les tengo que explicar cómo hacer un nudo, termina pasando lo que termina pasando, digamos, ¿no? Entonces, hay por momentos, creo, coincido, un subrayado eurocéntrico en el relato, pero no creo que no esté en tensión dentro de la propia película con otros elementos, ¿no? Eh, Digo, por eso la película merece ser leída críticamente y por eso yo también hacía alusiones a aspectos que me parecen discutibles o criticables de una perspectiva eurocéntrica, como decía Sergio. Em, Ahora, uy, se me desconectó. Se fue. Oh, Hubo un pequeño corte. Bueno, vamos avanzando. Hay que ir poniendo los nombres en el chat para participar del sorteo que estaremos haciendo en un rato, de Libertad o Muerte, historia de la Revolución Haitiana, de acá del compañero Juan Francisco. Mientras tanto, esto además se está transmitiendo por YouTube, en el canal de Estudiando en Madres. Somos varios, somos varias en esta noche, compartiendo en esta tarde-noche de mates y encuentros a distancia. Bueno, Diego, que quería hacer creo que ahí volvió Juan, ahí está activando el sonido. Sí, estoy. Hola, Juan. Perdón, se me cortó. Sí. Y retomando, decía el comentario de Romina. Bueno, también, por supuesto, les mando un abrazo a Romina y a Sergio y a todos los compañeros y compañeras. Bueno, ella hacía referencia a este texto, a este libro de Brunner, La oscuridad y las luces, que es un texto también, me parece, muy importante de la Revolución Haitiana. Y esta idea de contramodernidad y esta recuperación de la Constitución de 1800, de 1805, la emergencia de Haití, y este artículo tan importante de Todos somos negros, ¿no? Ahí, digamos, plantearlo como contramoderno, o, bueno, habría que ver la definición, cómo lo definimos, pero bueno, son definiciones posibles. Sí, coincido plenamente que la Constitución y el propio proceso haitiano es evidentemente un proceso que va en contra de las directrices centrales de esa modernidad eurocéntrica, racista, colonial, hegemónica que se da en ese momento. Así que sin duda el proceso haitiano pone en tensión eso. Esa idea de todos somos negros que inaugura esa Constitución es muy interesante en varios sentidos. En un sentido clave es desracializar y poner en tensión la idea de lo que es ser negro, digamos, ¿no? Y repolitizar la idea de que es ser negro, porque ese artículo hay que leerlo con otros artículos. Lo que es importante tener en cuenta acá es que en el proceso de Haití, en esta expedición que había hablado de Napoleón, había sectores blancos que se dieron vuelta, ¿no? Particularmente los más importantes fueron los polacos, pero también hubo alemanes que se dieron vuelta y que no apoyaron, se dieron cuenta que estaban luchando del lado equivocado, se dan vuelta, apoyan a los ex esclavizados, rebeldes, y entonces los que triunfan en el proceso revolucionario son africanos, afrodescendientes, pero también hay blancos, polacos y alemanes. Y esa constitución establece que todos son todos son negros, incluso los polacos y los alemanes, ¿no? Entonces ahí lo que estamos viendo es que lo negro quiere decir otra cosa. Ser negro quiere decir
una solidaridad de los que, ya no quiere decir algo negativo, primero y principal, segundo, que no es algo meramente fenotípico, biológico, sino que de alguna manera está queriendo decir somos todos aquellos que hemos luchado mancomunadamente en contra de la violencia racista, esclavista. Y, por ejemplo, Dessalines, Jean-Jacques Dessalines, se refería a los polacos como los negros de Europa. ¿Eran negros? No, más blancos no se me ocurre, pero se refiere a ellos como los negros porque habían sufrido y sufrían constantemente el colonialismo y la explotación dentro de la misma Europa, ¿no? Entonces ahí hay todo un juego de resignificaciones de lo que significa ser negro, lo que significa la blanquitud, y lo que significa la igualdad y la libertad, que van en contra, de alguna manera, de las directrices hegemónicas y centrales de esa modernidad. Así que bueno, me alegro que Romina traiga a colación ese libro de Gruner que es tan importante, y también la mención de esa constitución que también es muy importante y muy valiosa, y que también tiene que ver con este proyecto emancipatorio universal que les comentaba antes, que no queda solamente enmarcado en Haití. Perfecto, buenísimo. Sí, también fue mencionado en el chat por compañero Carlos, compañero de historia. Tenemos a Diego, que quería hacer una consulta, no sé si Diego está escuchando, si puedes ir poniendo la cámara, y a Debbie Funes. Así que a ver, Diego o Debbie, si quieren activar las cámaras o hacer la consulta por chat. Hermoso escucharte, como siempre, Juan. Un placer. Es un placer. Estoy acá. ¿Se escucha? Bien. ¿Se escucha? Sí. Estaba haciendo mi capacidad de amor por la carrera. Hola, Diego. ¿Se escucha perfecto? Bueno, yo quería preguntar. Sí. Prendí la cámara, pero soy negro. Dale, entonces con tu voz. Bueno, ahí. Yo lo que le quería preguntar a Juan, primero Juan, ¿cómo estás? Un gusto verte de nuevo en la universidad. Me sucedió también cuando cursaba la materia sobre África, ¿cuáles son los límites que tenemos como descendientes de una civilización blanca y eurocéntrica de pensar la negritud? ¿Esa es la pregunta? ¿Hola? Juan, ¿le podés responder que las limitaciones... ¿Ahora se escuchó? Dale, sí, se escuchó. Esa es la pregunta. Muchas y grandes, digamos, ¿no? O sea, creo que es analogable. Ahora no escucho a nadie. Es analogable, sí. Creo que se podría comparar con las dificultades que tenemos, me voy a meter en un lío, pero para pensar los varones, la cuestión de género y la cuestión del feminismo, ¿no? Pero creo que a pesar de que haya dificultades grandes, es algo que tenemos que hacer también, digamos, ¿no? Porque si no, lo que hacemos es reforzar las lógicas racistas. Con este conflicto que está ocurriendo, esta rebelión popular que hay en Estados Unidos a partir del asesinato de George Floyd y la violencia racial, una de las pancartas decía que los blancos no alcanzan con que no sean racistas, sino que tienen que ser antirracistas. Y obviamente la experiencia de los que somos blancos de ninguna manera puede ser comparable a lo que sufren las personas de origen afrodescendiente o las personas de las comunidades originarias, así como la experiencia de los varones tampoco puede ser la misma de las experiencias de las mujeres, pero bueno, digamos, nosotros también tenemos que aportar de alguna forma a luchar en contra de esa perspectiva racista, con todas las limitaciones del caso y con las dificultades del caso, abriéndose lo más posible a esa experiencia y a recuperar esas luchas, ¿no? Obviamente, digamos, justamente uno de los temas centrales es lo que yo señalaba al principio, que es que las historiografías académicas
son muy sutilmente, o sea, son sutilmente racistas, así como son sutilmente patriarcales también. Quiero decir, no son explícitamente racistas ni son explícitamente patriarcales, pero está ahí. Y hay que hacer entonces un esfuerzo para romper eso. Y es un esfuerzo que obviamente tal vez uno no lo puede hacer plenamente o completamente. Hay muchísimas cosas que a uno se le puede perder, pero creo que el esfuerzo vale la pena hacerlo y es importante que lo hagamos, ¿no? Me parece que, como decía, hay una feminista afro-norteamericana, Bell Hooks, que ella plantea el feminismo, un feminismo para todos, para todas. Es un poco también esta idea, ¿no? El antirracismo tiene que ser algo de todo, no solamente de las comunidades afro. Además, otra cosa que es importante, la historia de la revolución haitiana nos marca temas que son centrales, digamos, para todos y todas, no solamente para los haitianos o para los afrodescendientes. El racismo no es algo que solamente afecta o atañe a que lo sufren, los atañe de una manera muy particular y son las víctimas, pero todo el sistema social está marcado por una estructura racista que hay que destruir desde todos lados, ¿no? Lo mismo sucede con el patriarcado, las lógicas capitalistas, que están vinculadas estrechamente. No sé si más o menos contesto la pregunta. Abrí 20 cosas a la vez, pero bueno. La problemática, ¿no? De cómo pensar la liberación y la emancipación cuando pensamos en el idioma del dominador. Terrible. A esa problemática y ese desafío nos enfrentamos. Tenemos las últimas dos preguntas, la de Debbie Funes. No sé, Debbie, si estás lista. Pablo Gularte, y ya con eso, si les parece, vamos cerrando. Tenemos que pasar al sorteo, que está encargada Valentina Valen, compañera delegada de la carrera de comunicación. Debbie, ¿estás? El resto, si vamos a las cámaras, Sí, perfecto, salvo gracias. Juan Francisco, darle mayor conexión a la compañera de ¿Ahí se me escucha? Hola. ¿Se me escucha? Perfecto. Ah, perfecto. Bueno, sí, también cuando vi la película me pareció que tenía una mirada bastante eurocéntrica, como dijo el compañero Sergio. También observé que usaban el hambre como herramienta de dominio, y cuando el personaje de William vuelve 10 años después, no se ve una mejora en la calidad de vida de toda la comunidad. Así que el final de la película deja un gusto bastante negativo, un gusto amargo, porque si bien conocemos en profundidad qué fue lo que pasó después con Haití, la película nos deja entender que no hay esperanzas como para una revolución. Ahí está. ¿Se escuchó? No sé, Juan, si querés hacer algún comentario. No, yo, Y a ver, quedaría... sí. Bueno, tomemos la otra pregunta Adelante. tomemos la otra pregunta o el comentario por la cuestión de la conectividad que Perfecto. Pablo, darte. Estoy. ¿Se ve? ¿Se escucha? Perfecto. Juan, ¿qué tal? Quería hacerte una pregunta en dos partes, pensando en clave docente. Por un lado, ¿te parece que se puede abordar la revolución haitiana en la educación primaria? Y si la respuesta es sí, ¿crees que serviría un recurso como el samba de Paca Paca? Bueno, bueno, pero es que justo me dio mucha gracia tu comentario, porque a mí me pasó una vez que fui a la Feria del Libro de Carlos Casares, que es un pueblo de la provincia de Buenos Aires, si alguno llega a ser de Carlos Casares, le mando un saludo, que me pareció una historia, una anécdota graciosa, es que yo fui a la Feria del Libro a presentar este libro hace muchos años, y resulta que era la Feria del Libro Infantil.
Entonces tuve que presentar el libro a estudiantes de primaria, digamos, ¿no? Y tuve que hacer un esfuerzo gigantesco porque es una historia muy compleja. Y, y bueno, pero se pudo hacer. Obviamente, estas son las historias que hay que contar y el antirracismo y antieurocentrismo y la lucha en contra del patriarcado tiene, digamos, como un lugar central las infancias, ¿no? Y Creo que tenemos un corte, ¿puede ser? ¿ah? Ahora sí, Hola. Creo que ahora sí. No sé si le cortó a todos o a mí solo. No, a todos, a mí también. Ah, bueno. Dale. Bueno, nada, lo que decía es que, por supuesto, esto se tiene que contar para niños y niñas. No sé si Pablo, no me acuerdo si vos comentabas si la pregunta era samba o paca paca, pero por supuesto, quiera las dos versiones. ¿Eh? Pablo. Estás en la cámara. A ver, Bueno, te queremos ver. no no, pasa no, que básicamente tengo miedo de que se vuelva a caer. Ah, si preguntaba si la respuesta es sí, se puede abordar de alguna manera la revolución haitiana en educación primaria, Sí, si eso, sería alguna herramienta como Samba. sí, yo, bueno, como te decía, para mí, lógicamente, la educación primaria, la difusión de la historia en los sectores más infanto-juveniles, no sé cómo llamarlos, es absolutamente clave. Como les comentaba, la experiencia de los libros de antiprincesas o también la experiencia de Paca Paca y Samba es muy interesante y desde ya la revolución haitiana podría abordarse y la revolución y los fenómenos de racismo. O sea, el hecho de que en Samba, que el personaje de Samba no sea blanco y que la amiga sea negra, en el caso de la Argentina dice muchísimo de otra representatividad, de otra representación de nuestra propia identidad y es algo muy valioso y muy interesante. En cuanto a la compañera de Valen de comunicación, que bueno, ella también planteaba esta mirada eurocéntrica, ¿no? Bueno, yo insisto, claramente eso está en la película, yo coincido. Creo que ahí hay también como una suerte de llamado a luchar, digamos, de no ser ingenuos. Me parece que leerlo en una sola clave, en una clave de alguna manera lo que la película está mostrando es ese fenómeno, y ese es un fenómeno con el que hay que luchar, digamos, está convocándonos a luchar, me da la impresión, o se lo puede leer de esa manera, y no hay una, por lo menos, mera celebración de eso. Y yo creo que el final de la película, que no mencioné, para que los que no la hayan visto la vean, me parece que tiene un final más esperanzador. Bueno, insisto, es discutible porque creo que sí, efectivamente, como ya varios y varias comentaron, hay elementos eurocéntricos en la película que podrían llegar a ser tomados como irónicos o no, pero que están ahí y que abren a múltiples lecturas críticas. Bueno, no sé si eso ayuda en algo. y además multiplicar es la tarea. Así que, sí, a difundir las historias marginalizadas eh, y revolucionarias sobre todo. Vamos abriendo la instancia del sorteo, si les parece. Mientras tanto, saludar a todos, a todas, a todos que nos siguen en este encuentro que estamos transmitiendo en vivo
por YouTube, también a sala completa, acá por la plataforma en la que nos encontramos. Valentina, de comunicación, delegada. Hola, compañeras, compañeros, compañeres. Bueno, vamos a proceder, a ver si puedo compartir para que todos vean que es justo el sorteo. Se hizo a partir de los comentarios que fueron poniendo en el chat, en la plataforma YouTube, y en los saludos que han enviado mediante WhatsApp o plataformas de redes sociales como Facebook. Ahí está el listado de todos y todas y todes quienes participan de este maravilloso sorteo, de esta jornada histórica. ¿Se ve ahí que estoy compartiendo? Así es. Bueno, muy bien. Comenzamos. Line-up de sorteo, muy bien. No sé, Juan, si tenés el libro cerca, como Sí, para mostrarlo, para estimular la competencia. A ver. A su vez, está acompañada de calcomanías de nuestros hermosos personajes de nuestra historia, siempre nuestros americanos, por supuesto. Mientras tanto, invitar al próximo encuentro de este ciclo de cine, debate de revoluciones de nuestra América, en donde estaremos viendo, ya pasaremos el link para ver la película durante la semana. El encuentro va a ser dentro de 15 días, sábado también, mismo lugar, mismo horario. La película es José Martí, El Ojo del Canario, para meternos en la sabrosa isla cubana. Tenemos una ganadora, Valeria Nomita. Valen, no sé si te aplaudís como Juan. Felicitaciones, compañera, no sé si estás en la sala. No, te mandamos un saludo muy, muy grande. Te ganaste un libro en cuarentena. Sí, estoy en la sala. Bien. Bueno, felicitaciones, compañera. Hola, Noemí. Hola, Valeria. Hola. 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 Compañera de la universidad. Sí, ingresante. En este ingreso tan particular, difícil Sí. carrera. Historia, estoy en la carrera de Historia. Muy bien. Así que bueno, le damos la bienvenida a esta universidad de lucha y de resistencia. Felicitaciones, compañera. Te lo estaremos enviando a la brevedad, salvando las distancias sociales correspondientes. No hay problema. Felicitaciones y bienvenida. También, bueno, comentar que hicimos estas jornadas de encuentro justamente para que quienes ingresan a la universidad, estimular que continúen, que no se desalienten en estas adversidades que es la historia. ¿Sí, Juan? Le regalamos libros para que se queden. Oh, por supuesto. Y vamos por el choripán y la coca, y lo reivindicamos la negritud. Somos los negros peronistas, somos los negros, los zurdos, somos los... Bien. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, saludar a todos los docentes, las docentes de las distintas carreras que están participando, directores y directoras de departamento, de carrera, tenemos estudiantes interesantes, tenemos personas ajenas a la universidad, pero que eligen encontrarse con esta con este grupo de locos y locas que construyen educación alternativa. Así que saludar a todos, todas, quien quiera hacer algún comentario, Bueno. y así vamos dando ¿Puedo pie. hacer un comentario? Yo puedo hacer un comentario también, cuando me des la palabra. Cierro, vamos dando pie damos inicio a nuestro bar de cuarentena, en donde compartimos
ya de una manera más amigable y menos... Bueno, cuando me des la palabra, quisiera comentar algo. Dale, Sergio. Adelante. ¿Quién, yo, Sergio? ¿Puedo hablar? Sí. Bueno, nada, primero saludar y agradecer a Juan, que le ponga el pecho a las balas de lo que se viene como director de carrera. Saludar a Romy, a Diego, a Pablo, viejos compañeros de cursada y con títulos pendientes, casi todos o todos. Y yo quería recomendar, no sé, por ahí Juan lo conoce, a José Spillman, un librito chiquito, una novela, Bienaventurados los Miserables, no sé si se ve ahí, el libro. ¿Se alcanza a ver ahí? Sí. Bueno, Sí, es un libro breve de 100 y pico de páginas que narra, menos de 100 páginas tiene, narra la lucha y la resistencia en estilo novela del pueblo haitiano. Esa curiosidad nomás para que sea lo literario no sea tan metafórico como fue lo de, sea más realista, digamos, no como hizo Pontecorvo. Gracias a todos de nuevo y nos vemos en la próxima reunión. Bien, buenísimo. Hola, ¿puedo también, hacer un comentario? Adelante. Buenas tardes, compañeros. Volviendo a la película, hay un momento en que Sir William está reunido con la burguesía y, digamos, Pontecorvo, en la emergencia de la época, la lucha anticolonialista, spoilea, usemos un término actual, la película, digamos. Sir William le va adelantando a esta burguesía que les conviene salir del colonialismo a la independencia. De la independencia pasar al libre cambio, porque eso va a traer libertad de comercio y todas las demás mejoras, ¿no? Y a su vez le dice algo que esto ya es como si hubiera leído a Marx. Le dice de que el problema va a ser si el negro ya no quiere ser obrero, ese paso del esclavo al obrero. Y el problema va a ser si el negro ya no quiere ser obrero y quiere ser el amo. Ahí ya le adelantó todo, llega al socialismo prácticamente, digamos. Pero también hay que situarse en la época. Esta película era un motivo de gran propaganda por la lucha antiimperialista, ¿no? Esto quería agregar, no sé si les parece válido. Un abrazo a todos. Muchas gracias. No sé el nombre del compañero, pero sí, claramente, digamos, lo que él señala es un poco lo que yo comentaba antes, ¿no? Esta instrumentalización de esa élite criolla, ¿no? Para decirles, mira, a usted le conviene esto, lo otro, como señalaba el compañero, y que esa va a ser la forma de evitar una revolución mayor, digamos, ¿no? Y por eso yo también señalaba, más allá de las lecturas que se podía hacer, que la película se hace en un contexto de lucha anticolonial y que de alguna manera busca reflejar eso, busca reflejar los peligros de eso y busca reflejar los peligros del neocolonialismo. Claro. Aprovecho también a dar paso y darle la palabra al compañero Marcelo Pastorella, que tenía una información para dar, también a Florencia Greco. A su vez, invitar a todos y a todas a activar las cámaras para hacer una foto, para tener el recuerdo de esta jornada histórica, esta jornada de historia, y bueno, a continuar con los comentarios. Bueno, dale, Flor. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Estamos organizando una... Aquí habla Marcelo. ¿Cómo? Dale, bueno. Estamos organizando... Seguí hablando. Estamos organizando desde la carrera de comunicación. Mañana, 7 de junio, es el Día del Periodista. Y tratamos de que entrara dentro de la Semana del Periodista, pero no pudimos. Bueno, el próximo lunes 15 va a estar con nosotros Roberto Caballero, que es un periodista conocido,
que fue director de Radio Nacional, y que tiene una mirada interesante acerca del periodismo. Lo invitamos a que pueda venir a charlar con nosotros. El tema con lo que lo estamos convocando es periodismo de investigación, charlar un poco de periodismo de investigación. Pero va a estar abierto a todas las preguntas que quieran hacer, así que están invitados todos y todas a participar. Ahora vamos a escribir en el chat. Generamos una cuenta de correo para que se puedan anotar. También vamos a estar sorteando un libro que pudimos comprar en una librería que hace entregas a domicilio, así que el que salga sorteado después va a pasar la dirección del lugar en donde está y le van a llevar el libro a su casa. Un pequeño detalle para la charla. Así que están todos invitados. Y nos vemos el lunes 15 a las 4 de la tarde, si Dios quiere. Bueno, yo quería, remarcar lo que decía Marcelo. Lo importante es que, si bien obviamente está más centrado en la carrera de comunicación, porque es un homenaje al periodismo de investigación, y pensar y reflexionar sobre eso, también me parece que es una charla que es propicia para los estudiantes de la historia. Son los primeros historiadores, son los periodistas, ¿no? Los primeros relatos de la historia nacen de ahí, y bueno, tenemos también la obligación de pensar cómo se construye ese relato periodístico, cuáles son sus bases, sus fundamentos. Bueno, acá les presento a mi gatito. Así que bueno, están todos y todas más que invitados a participar y anotarse en el mes que dijo Marcelo. Y con respecto a las jornadas que están teniendo, que están llevando a cabo acá los compañeros del Centro de Estudiantes, la verdad que estoy muy contenta, me parece que es fundamental reflexionar también desde otros lugares, ¿no? Uno está acostumbrado a que las fuentes históricas, el material del que se nutre, tengan que ver con fuentes bibliográficas, ¿no? Con otro tipo de fuentes. Me parece que el arte es una herramienta fundamental para construir historia, para debatir, para pensar. Así que bueno, celebro eso. Así que bueno, ya saben, el lunes 15, todos y todas en la actividad, ¿sí? Están invitados. Wanda, ¿estás hablando con el micrófono? Ahí estaremos para participar con este nuevo equipo que abre este 2020, este nuevo ciclo en la universidad, a reconstruirla. Invitamos a todos, a todas a activar las cámaras, así sacamos la foto, y a seguir comentando, charlando un poquito más, encontrándonos a la distancia en tiempos de cuarentena. Y bueno, saludar también a todos y todas quienes están siguiendo la transmisión por YouTube, que se van sumando, que tal vez es más difícil comunicarnos, pero bueno, sacamos la foto. ¿Valen? ¿Estabas vos encargada? ¿Comunicación? Y no sé si alguien más quiere hacer un... Bueno, saludos. Ahora les comento. Así que luego... Genial. Buenísimo. Ahí comunicación al pie del cañón. No sé si alguien más quiere decir algo, quiere comentar. ¿Puedo hacer un comentario? Adelante, comandante. ¿Cómo le va, mi presidenta? Bueno, yo simplemente porque la vez anterior no pude estar y me perdí la oportunidad de felicitarlo a Juan por ser el director otra vez de la carrera de historia.
que bueno, aquellos que cursamos comunicación hace mucho tiempo, tuvimos la oportunidad de poder tener la suerte de tenerlo como profesor en dos materias, así que bueno, la vuelta de él ha sido una pelea que pusimos todos a consideración de toda la universidad, y todo el mundo quería que el compañero Juan estuviera otra vez, si no era al frente, pero que estuviera en historia. Así que bueno, ver un montón de compañeros ahí en las fotos, estoy viendo a Valentina, a Wanda, a Miguel, bueno, están todos. La verdad es un gusto verlos después de hace un montón de tiempo que no nos vemos, y eso no nos mantiene desunidos. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con la próxima, a ver si podemos ser cada vez más. Siempre tenemos que ser cada vez más. Dale, Guille, buenísimo. Alegría de encontrarnos. ¿Alguien más? Y si no, si les parece, ya vamos cerrando este encuentro. Acá Silvana manda mensaje que hacer un brindis simbólico desde la distancia, así que bueno, es este brindis el vernos. Saluda también a Adri de Historia, saludar a todos los docentes y las docentas, como dice nuestro gobernador, bonaerenses y bonaerensas. Así que bueno, así cierra este encuentro de hoy. Un saludo grande a todos, a todas, y hasta la victoria siempre. Muchas gracias, compañeros y compañeras. A vos, Juan. Sí. Gracias, paz. Bueno. Dolores.